¿Cuál es el objetivo de este video? Complementar el análisis que ya fue realizado en un video anterior sobre los tipos de preguntas. Se recordará que en ese momento se ubicó a las interrogantes en una gama y dentro de ellas se diferenció tres tipologías. En el un extremo se ubicó a las preguntas abiertas y como ya fueron analizadas van a ser dejadas de lado. Ahora, lo que nos interesan son las dos restantes. En el otro extremo estaban las preguntas sugestivas y concretamente se dijo aquellas que se contestan con sí o no. Y adicionalmente, la tercera modalidad son las preguntas cerradas. Pues bien, comencemos con las preguntas sugestivas. ¿Qué es una pregunta sugestiva? Aquella que introduce información no aportada por el testigo y que además esa información es relevante para el caso. No es cualquier información, ataca al meollo mismo de la controversia. Bien, dentro de estas preguntas sugestivas también hay gamas y nos interesan las que se contestan con sí o no. ¿Por qué nos centramos en este tipo de preguntas? Porque realmente estas son las opuestas de las preguntas abiertas y por tanto producen el efecto contrario. Concretamente, se recordará que se dijo que una pregunta abierta traslada el control del abogado hacia el declarante. Pues en este caso el efecto es el contrario. El manejo se centra en el abogado. El profesional es quien asume el control del interrogatorio. Por ejemplo, usted fue llamado a las 11 de la mañana a gerencia. ¿Sí? No. ¿Qué puede hacer el deponente? Confirmar o negar el hecho que acaba de ser afirmado por el litigante. No tiene otra opción. Ok, pero junto con este control, que por ejemplo, este es el motivo por el cual este tipo de preguntas van a ser la herramienta número 1 del contraexamen, viene dado también un efecto de disminución en la credibilidad. ¿Por qué pierde confiabilidad el declarante? Porque, como se dijo, demostrar es mejor que afirmar. Y en este caso estamos dejando en evidencia que no solo manejo al deponente, además declaro por él. ¿Quién fue el que introdujo la información? ¿Fue el testigo o fue quien habla? Ok, por eso es que pierdo en credibilidad. Pues bien, ahora ocupémonos de la tercera modalidad, de las preguntas cerradas. ¿Qué es una pregunta cerrada? Tiene dos características. La primera, no es sugestiva. Es aquella que pregunta que no introduce información no aportada por el testigo. Segunda característica, más entrega un fuerte nivel de control al abogado. Generalmente son preguntas que se responden por gamas, por horas, por números. Por ejemplo, imaginémonos que el testigo dijo, y fui llamado a gerencia. ¿A qué hora sucedió eso? Fíjense que esta pregunta no introduce información relevante para el caso, simplemente ubica un parámetro temporal, más ejerce un fuerte control. ¿Por qué? Porque el declarante puede dar una hora entre las 0 y las 24 horas. No puede decir 36. No puede decir blanco.
no puede decir suave, no puede decir a rayas, no puede contarme sobre cómo en su lugar de trabajo había goteras. El control está en el profesional, más no está introduciendo información. Esta es la esencia de este tercer tipo de preguntas. Por ahora no se ha analizado cuáles preguntas se pueden hacer y cuáles no se pueden hacer en el interrogatorio, cuáles se deben hacer y cuáles no se deben hacer. No es ese el tema de estos videos. Simplemente el objetivo era conocer los tipos de preguntas. Muchas gracias.